Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid 75-86 frente a Baxi Manresa en un encuentro donde fue merecedor de la victoria Baxi. Hicimos un muy mal trabajo a partir de mediados del tercer cuarto hasta el final y donde volvimos a ver los problemas de antaño que está teniendo el Real Madrid esta temporada. En primer lugar, voy a hacer un par de apuntes antes de meter el bisturí al partido. Obviamente, cuando tienes 4 bajas y todas ellas en la línea exterior, entiendo que eso puede afectar, es decir, es algo que está ahí. Por otra parte, el arbitraje ha tenido algunos momentos, pero para mí no ha sido, en este caso, definitorio a la hora de la derrota en casa ante el conjunto manresano. Y luego, sí que es verdad que Baxi Manresa es el tercero por algo. Equipo revelación en la Liga ACB y Pedro Martínez está haciendo un trabajo formidable. Es decir, antes de entrar en el detalle de los nuestros, quería dejar claro estos elementos. Pero en lo que es nuestra parte, en lo que tiene que ver con el juego, hemos tenido muchísimos problemas, incluso cuando parecía que teníamos más o menos controlado el partido, con unas ventajas en la primera parte que oscilaban entre los 6-10 puntos aproximadamente. No rompías el partido, pero sí que te servía esa ventaja para tener la sensación de que podías llegarte a llevar este encuentro. Pero hemos demostrado otra vez unos tremendos problemas en el puesto de base a la hora de controlar y maniobrar y generar juego. Muchísimas pérdidas de balón que nos ha permitido no tener ritmo de juego global. Problemas en el rebote defensivo por momentos. Insistencia en los lanzamientos mal seleccionados. Fallábamos muchísimos tiros mal seleccionados, alguno también bien seleccionado, de ahí el 6 de 27 en tiros de 3, y que al final incluso nos hemos quedado por debajo del 50% en tiros de 2, pero lo que ha sido tremebundo, insisto y reitero, son las pérdidas de balón. Hemos perdido 19 balones. Perdiendo 19 balones frente al tercero de la Liga ACB, lo normal es que pierdas, sobre todo cuando ellos, al margen de la intensidad, la agresividad en los cambios de defensa, de zona 2-3 a individual, las ayudas para agobiar a Urtel y Nigel Williams-Goss, aparte de esos tips que ha empleado Pedro Martínez para agobiar y estresar el ataque del Real Madrid, han encontrado también la anotación por fuera y la agresividad para anotar por dentro. El partido de Luke May ha sido espectacular, 20 puntos, Dani Pérez con una canasta decisiva también, pero 15 puntos para Dani Pérez, 12 puntos para Valtonen, Moneke, que es un jugador elemental en cuanto al carácter de este equipo, y nosotros nos hemos encontrado sobre todo con dos respuestas. La de Gavide, que ha hecho su mejor partido en su vuelta al Real Madrid, en 30 minutos 19 puntos, pero aparte aportando muchísimos elementos en forma de carácter, con el rebote, intangibles en defensa, partido muy completo del Tortuga. Y luego Rudy Fernández con Yabusel, 15 puntos, y Rudy es verdad que ha tenido un momento que parecía que saltaba la liebre para poder reventar el partido con algún triple, alguna canasta. En defensa ha aportado en intangibles y ha hecho un buen partido. Luego ha fallado algún tiro importante, pero su partido, más allá de que se le pide demasiado porque el equipo no carbura, pues creo que su partido ha sido decente. Nada que ver con el de Sergio Llull, del cual ahora hablaremos. 15 puntos para Yabusel, que ha tenido buenos momentos, 15 puntos, 8 rebotes. Creo que su partido ha sido completo. Por ahí no pasa el análisis de pérdida. Creo que tiene que ver más, sobre todo, con el desequilibrio entre el juego exterior y el juego interior en cuanto a generar pases, situaciones fáciles para los Poirier o Tavares. Nos hemos quedado con 6 puntos de Tavares, 6 puntos de Poirier. Nuestros centers no han sido alimentados ni por los bases ni por nadie. Sergio Llull ha terminado con un 0 de 9 en tiros de 3, 0 de 9 en tiros de 3, para un menos 5 y un 1 de valoración. El partido de Sergio Llull ha sido lamentable, terrible, totalmente en contra de los intereses del equipo. Lasso, luego apostando al principio por Juan Núñez, luego al final a la desesperada. Creo que la manera de meterle dentro de dinámica no es la adecuada. Es verdad que Juan tampoco está dando sus mejores respuestas, es decir, que por ahí no pasa tampoco la solución. Al final, que Juan Núñez dé un paso al frente, puede o no darle un canterano, parece que no lo puede dar, pero desde luego tampoco Lasso creo que ese tema lo esté ajustando de la manera más adecuada. Nos ha faltado frescura en piernas, frescura en el tiro, frescura a la hora de generar rendimiento en la zona, sobre todo por las canastas fáciles. Insistimos mucho en jugar bloqueo y continuación en largo, y es que volvemos a
ser muy, muy primarios. Y si el día por fuera no te funciona, tienes que buscar otras cosas por dentro, estás obligado. No las has encontrado y Pedro Martínez, la verdad, el trabajo de Pizarro no le ha costado mucho. Sabía por dónde pasaba el partido, por embotellar lo que es la zona, porque por fuera no te estaban generando problemas, muchas ayudas para frenar a Tavares. Luego, obviamente, a la hora de subir el balón, pues estresar a Nigel Williams y García Urtel, que han hecho el partido que han hecho, uno con 3 puntos, otro con 2 puntos, pero pérdidas de balón muchísimas. O sea, Gos, 2 pérdidas, Juan Núñez 3, vale, pero 3 Eurtel, y Sergio Llull pues también ha perdido balón. O sea que es que no ha habido ninguna sensación de por dónde encontrar solución al partido. Cuando el partido naufragaba no había percepción de que alguien lo pudiera sacar. Y de esta manera, pues el Real Madrid demuestra sus limitaciones y lo lineal que es ahora mismo el equipo en su línea exterior en la mayoría de los partidos. No tiene un juego, digamos, constituido dentro de la línea de 3, dentro de la línea exterior, y los equipos ya se saben el libreto, se lo saben, es un equipo vulnerable ahora mismo el Real Madrid, que sí, que va a ganar partidos, sí que obviamente va a estar ahí arriba, que tenemos calidad, pero nos faltan muchísimas cosas para poder dominar los partidos, incluso hasta en el rebote hoy, que es algo que hemos estado dominando durante la mayoría de los encuentros, pues no, hemos tenido problemas por momentos. Así que nada, eso es lo que nos hemos encontrado hoy, una dura derrota frente a un muy buen equipo, insisto, que ha trabajado muy bien, pero ¿dónde? Las pérdidas de balón, el problema para subir el balón, los tiros de fuera, la mala selección de tiro, la poca circulación y la mala selección de juego dentro-fuera, para mí han sido los axiomas básicos por los cuales hoy el Real Madrid ha perdido. Creo que el partido lo hemos perdido más en ataque que en defensa. En defensa ellos han tenido su momento de eclosión y de explosión en el tercer cuarto, insisto, con el partido de Luke May, con las situaciones de Dani Pérez, Chima Moneke, pero creo que sobre todo es que en ataque hemos estado tremendamente planos. En defensa hemos tenido despistes, el partido se nos iba cayendo como un castillo de naipes en defensa, pero creo que en ataque el partido que hemos hecho ha sido calamitoso. Calamitoso por momentos y con una sensación de no encontrar soluciones tremenda. Ni en el banquillo, pero sobre todo tampoco por parte de los jugadores.